Bueno, y estamos con Marcela Pagano, para que nos ayude a entender estos números y también a ver qué cosas aumentaron más, ¿no? ¿Dónde se sintió más en los alimentos? Recién veíamos los rubros, pero ¿en qué alimentos se sintió más? Sí, lo que hay que hacer es prestar atención a los alimentos. Como ya sabemos, estamos en una situación de pico inflacionario, lo dijo el propio presidente Mauricio Macri, pero la evolución de los alimentos es lo que más preocupa al gobierno, porque hace un año prácticamente, Paula, que mes a mes es el rubro que empuja al resto de la inflación y que salta por encima del promedio. Fíjate que hoy, alimentos y bebidas no alcohólicas, ese rubro tuvo una inflación del 6%, es decir, más de un punto porcentual por encima del promedio. Y si haces el corte y mirás la película de un año, esta inflación, la inflación de los alimentos, la inflación que luego incide en la medición de la canasta básica y por lo tanto es lo que después computa el cálculo de pobreza, esta medición está dando una inflación del 56%. ¿Sí? Es altísima, para un año solamente. Y te vamos a mostrar dentro de esta categoría de alimentos qué fue lo que más empujó a la inflación del sector. Y vamos a empezar a mostrarte en un solo mes aquellos alimentos que fueron los que más subieron. Empezando por el pan de mesa. Las harinas y todos sus derivados han tenido... ¿El pan de mesa es el que viene envasado o el pan en general? El pan en general. Hacen una medición en distintos puntos de venta, se mide el kilo y el pan de mesa, que no es uno de marca, no es un lactal, tiene un alza del 8,6% en un solo mes. ¿Y ¿sí? esto vos nos podés explicar por qué? Porque hay un componente de harina. Había habido un aumento de la harina grande hace ¿cuánto? 3 meses, más o menos. Bueno, lo que pasa es que acá también tenés el factor comercial. Aumenta el insumo de la harina, eso repercute en los costos del comerciante, que además sufrió un aumento de la electricidad y muchas de las panaderías hoy se abastecen de electricidad para los hornos eléctricos, con lo cual era prácticamente un destino asegurado que los panes aumentaran. Lo que no se pensó es que prácticamente iban a duplicar el promedio de inflación general. Pan de mesa 8,6%, seguimos dando vuelta a la página para mostrarte qué alimentos fueron los que empujaron a la inflación. Y esto preocupa. Porque ahí sí que... Estamos hablando básico, pan y leche, ¿no? Sí. Pero la leche, Pau, que aumentó un 9,4%, el doble, exactamente el doble, prácticamente el doble de lo que aumentaron el resto de los bienes medidos por el IPC del INDEC. No se puede reemplazar. El que tiene niños en edad escolar lo sabe muy bien. La leche es imposible de reemplazar. Esto está preocupándole al gobierno. Porque además te arrastra otros incrementos de los lácteos, que te los vamos a mostrar en pantalla ahora, que son los derivados. Los derivados de la leche también han aumentado, producto de que esta materia prima se incrementó en esta proporción. Ahora, porque siempre nos dan como una razón, que si hubo inundación, que si hubo sequía, que el dólar... A ver, la leche. No tuvimos problemas meteorológicos. En general, más o menos estuvo bien. Hay un problema de abastecimiento que tiene que ver con las empresas también que concentran el negocio de los lácteos en Argentina. Eso es una realidad y el gobierno, de hecho, está haciendo su investigación puertas adentro porque considera que los aumentos han sido desmedidos. Por supuesto, lo están haciendo una vez que ven las remarcaciones y también los faltantes en góndola de las segundas marcas. Que las segundas marcas hoy están en manos de los empresarios que tienen las primeras marcas. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Entonces, esto está generando y motorizando, al aumentar la leche, el aumento de sus derivados, y te los ponemos en pantalla ahora. En promedio, prácticamente todos los quesos, se relevan varios, dentro del IPC han aumentado más del 9%. La manteca está casi 100 pesos. ¿Vos viste lo que sale una manteca? El pan de manteca. Marca de 200 gramos, es un delirio. Y ahí te explica también, sacando el pan, todos los productos de panadería, cómo han aumentado. Claro. Porque es otro de los insumos principales, un 9,2%, entonces en un solo mes, el tercer mes del año. Y vamos viendo, hay otro producto por acá que también tuvo un aumento por encima del promedio, yerba 6,9%, lo veníamos viendo, esto estaba pensado, programado, ya se sabía que los yerbateros iban a tener una recomposición y lo estamos viendo en este mes. Hay que decir que este tipo de aumentos probablemente también se sienta en abril. Algunas empresas han desfasado, en lo que es en el caso de la yerba, aumentos un poquito en marzo y otro poquito ya se vio en abril. O sea que en la medición de este mes del índice de precios al consumidor vas a ver un aumento fuerte también de yerba. La lavandina, tomamos un elemento de uso común para la limpieza
Bueno, acá para puede ser el limpieza envase, ¿no? Y acá, Importado. eso te iba a decir, lo que se empieza a ver acá, en lo que son casi todos los productos de limpieza y los enlatados, los alimentos enlatados, es el factor dólar. 7,7% aumentó la lavandina en un solo mes. Algunos que dijeron, bueno, no aumento en febrero, el dólar se corrió un poquito sobre el último tramo de febrero y en principio en marzo, aumentamos hacia el final de marzo, con lo cual la remarcación llegó en marzo y se va a ver también en abril. Digo porque son elementos indispensables de que cualquiera que limpie un hogar, la lavandina, hay algo más básico que eso para poder limpiar. Y no sé si tenemos alguno más, pero bueno, hay una cantidad de rubros que han tenido aumentos importantes. Lo que más me llama la atención es el pollo, que fue lo que más aumentó. El pollo entero aumentó un 25%. Ahora, pero a mí lo que me llama la atención es que estuvimos hablando del aumento de pollo hace, ¿cuánto? Sí. 2 meses. Por las mismas razones. Digo, se suponía que ya había aumentado, se había puesto a valor y ahora estamos hablando otra vez de pollo. Sí, de un más del 25% en un solo mes, porque en la medición no se sintió tanto, como tal vez en muchos puntos de venta se sintió en febrero, en marzo se sintió mucho más. Las razones las mismas. El costo del alimento, el costo de la electricidad, luz, claro. Los empresarios tratando de trasladar lo menos posible a los costos, pero lamentablemente también para muchos empresarios es muy difícil subsistir hoy. Es decir que entre la ecuación de vender un poco más, pero por otro lado tener que absorber costos prácticamente mermando de manera muy importante la ganancia, lo que está llevando es a desfasar. ¿Qué significa esto? Yo tuve un aumento muy importante como empresario en mis costos, trato de no volcarlo en un solo mes, para no castigar tanto la venta que viene cayendo. ¿Pero qué hace eso? Que el mes siguiente, que en definitiva no debería aumentar, aumento. Entonces tenés lo que pasa, por ejemplo, con el pollo. Pero es un 25,4. delirio. Un solo mes. Es un delirio y fíjate lo que pasó con el pollo. ¿Te acordás que...? No, porque si vos te pones los componentes, ni el dólar, ni la luz, digamos, el pollo ya aumentó, ya se actualizó hace unos meses. Digo, no aumentó tanto como para que aumenten un 25%. Atención también con algunas variables. ¿Te acordás que en el comienzo del año habíamos dicho, fíjate lo que aumentaron las carnes? Sí. Encabezaban en el primer bimestre del año el aumento los distintos cortes de carnes. ¿Y qué hicieron muchas familias? Trataron de reemplazar el consumo con otro tipo de carne que no sea tan cara. Entonces la carne vacuna fue reemplazada en algunos casos con pollo y carne de cerdo. Y ahora el pollo aumenta. Lamentablemente es una situación difícil, por eso el gobierno mañana se va a apurar a lanzar medidas que van a aliviar el bolsillo, que tienen que ver justamente con contener los precios de aquí a noviembre, última fecha si se prevé en el escenario electoral, porque esta inflación, la del 4,7 de marzo, es una inflación que ningún privado, Pauli, estaba esperando. El que más inflación estaba avisorando decía un 4,5% hasta antes de ayer. Nadie pensaba eso. ¿Y sabés cuál es la presión de esta inflación del primer trimestre? Que casi roza el 12%, lo ves ahí en pantalla, que no termina aquí. Que los primeros relevamientos de consultoras privadas, que por lo menos hasta ahora incluso están detrás del índice de precios general del INDEC, están viendo para la primera quincena, el primer tramo del mes que estamos cursando, una inflación como piso del 3,5%. Y lo lamentable de este cronograma que el gobierno pactó con las empresas de servicios y sobre todo con el transporte, es que en mayo también vas a tener aumentos. Aumentos que estaban pensados para el área de salud, aumentos que están pensados para la tarifa del agua, aumentos que se van a empezar a sentir, el incremento en la tarifa del gas empieza a sentirse, por ejemplo, en los bolsillos cuando cae la temperatura y eso es a partir de mayo. Queda subte pendiente para mayo también. Queda subte supuestamente el último aumento, así que son aumentos programados que nos hacen vislumbrar que la inflación de abril, que ya tiene un piso del 3,5%, no va a ser la última alta. También mayo podría tener un componente elevado y además, esto lo están revisando las petroleras, creen todavía que queda un componente de aumento para combustibles. Nos dejaste sin palabras. Gracias, Marce. Seguimos.